Transeúnte. Contracultura y rock en español. Sigue la ruta. Sigue la ruta. Transeúnte. Bueno, ahora es un gusto estar en este programa llamado Transeúnte, el programa de rock en español y contracultura. Bueno, ¿con quién más? Con el que originó los programas de rock en español en este país. Ricardo Bravo, periodista que lleva también asuntos de la Fonoteca Nacional, ya saben, esta feria de discos independientes en el Vive Latino, toda una trayectoria de Ricardo Bravo, un gusto que ahora está haciendo este recuento de géneros, de historia, de movimientos musicales en México, muy necesario, poco documentado, perdón, y ahora toca con el garage. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues siempre un gusto platicar contigo, estimado amigo, y bueno, más ahora que estamos celebrando la séptima, ¿no? Felicidades Eso, le a vamos al todos los Cruz que le van Azul, al Cruz claro. Azul, ¿no? Y bueno, pues también muy contento después de alguna situación que tuve ahí de salud, poder retomar toda esta cuestión que nos apasiona, estimado Hugo, es una pasión que nos une, además del fútbol, pues obviamente nuestra pasión por el rock. Y esto nos ha llevado desde hace un rato en la Fonoteca a crear justamente, a tratar de aportar algo sobre, como bien dijiste, unas historias que están un poco ocultas, ¿no? Como en su momento también iniciamos esta cuestión de encontrar las historias de los movimientos en los estados, que pues ahí tenemos unos maravillosos recuerdos de lo que pude hacer a tu lado en una retrospectiva que se hizo de la historia de Puebla. Y acá pues es buscar estas historias que tienen que ver con los subgéneros o géneros, como se le quiera llamar, que pertenecen al rock mexicano. Ya hicimos en alguna ocasión lo del reggae, que estuvo increíble, todavía con nuestro querido Sopi. Hicimos el de la historia del punk, todavía con nuestro querido Warpic. Y bueno, lo menciono así porque realmente son figuras muy importantes que desafortunadamente pues ya no están con nosotros físicamente y que tuvimos la oportunidad de que nos contaran, fueran uno de los actores que contara estas historias, ¿no? Que en este caso tenían que ver con el punk hardcore por un lado y por otro lado con el reggae, y que pudieron platicarnos de primera mano, pues cómo se fue gestando una escena, que es de lo que se tratan estas pláticas en la fonoteca, no hablarlo en la perspectiva mundial, que yo creo que eso sí está bastante documentado, sino hablarlo en la perspectiva nacional. ¿Cómo se gestó un movimiento como en estos que hemos mencionado, o más recientemente hicimos una del ska, que fue todo un fenómeno en cuanto a la recepción de la gente? Tuvimos que irnos a un lugar más grande y aún así casi fue insuficiente. También en su momento hicimos una sobre el metal, y también hicimos sobre el movimiento gótico. Si no estoy mal, creo que son las que llevamos hasta ahora. Y bueno, ahora nos encontramos con el garage, que si bien es un movimiento más pequeño, digamos, que estos que mencionamos, sobre todo en el caso del metal y el punk hardcore, eh, es un movimiento muy interesante que se dio sobre todo vinculándose con otros como el surf y en menor medida con el rockabilly, con esa onda un poco como de nostalgia sesentera, porque obviamente en los sesentas ya había estos sonidos, pero que acá ya en lo que se refiere al garage, pues se volvió un movimiento musical que generó, a pesar de que no era una lista muy larga de grupos, sí logró que algunos de esos exponentes se volvieran unos referentes del underground a nivel nacional. Básicamente el caso de Los Exquisitos, el caso de las Ultrasónicas, como una banda femenina que realmente, eh, pues, digamos que tenía una actitud muy potente arriba del escenario y muy desafiante, y que marcó también una pauta muy interesante. Y obviamente el caso de Riesgo de Contagio, que ha sido un grupo
muy duradero que hasta el día de hoy, al igual que los Exquisitos y las Ultrasónicas, permanecen, ¿no? Desde ese surgimiento en la escena garage de los años 90. Y el otro invitado es justamente un grupo que fue muy fugaz, que duró apenas 2 años, pero que todos los grupos de garage los mexicanos lo reverencian. Es un grupo que se considera el primer grupo de garage que hubo en México, que fueron Los Psicóticos, una banda que surgió a principios de los 90, y logramos contactar con Carlos, que era uno de las caras visibles de este grupo, y estará con nosotros. Baste decir que Riesgo de Contagio hizo una canción tributo. El máximo éxito subterráneo que tuvo Los Psicóticos, que fue El FUS, lo reversionó Riesgo de Contagio. Y los cuentan la leyenda, ya no lo contarán el martes, que Los Exquisitos, contrariamente a lo que algunos piensan, no viene por la exquisitez, sino viene por la esquizofrenia, ¿no? Esquizos, y eso fue también un guiño, ¿no?, a los psicóticos, ¿no? Entonces era un poco como que unos eran psicóticos y otros eran esquizoides, ¿no? Entonces son esos guiños, esos saludos hacia este grupo que fue un poco antes de Riesgo y un poco antes de Los Exquisitos, que puede considerarse el primer grupo garage, más allá de que obviamente no se olvida que en los 60s hubo grupos, varios grupos, que incursionaron en el estilo garage, pero que en un disco podían tener 4 o 5 estilos diferentes manejándolos en un mismo disco, y uno de ellos, el garage. Hubo grupos que grabaron con ese estilo del garage, pero que no pueden considerarse grupos como tal de garage, porque usaban diferentes géneros. En los 60 más bien el garage era un estilo, una forma de hacer rock, no un movimiento como en los 90s. Es lo que te iba a preguntar, Ricardo. ¿Es el garage un estilo, una condición para hacer la música? Y además lo hablabas en el principio. Una cosa es la escena internacional y otra la local, que es muy importante. Pero además de eso, imagínate el garage en provincia, porque yo te puedo hablar del garage en Puebla o de lo que yo creo que pudiera ser garage, de acuerdo a lo que tú me digas que lo define. Sí, 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 definitivamente es muy interesante ver cómo surgieron sonidos, estilos. Poco pasó también con el ska, ¿no? Cuando se habló de la historia del ska, platicábamos de Toño Quirasco y de algunos otros artistas. En el caso de Toño Quirasco, tal cual, hubo ejecutivos de la disquera, de disqueras, que lo mandaron a Jamaica a escuchar ese nuevo sonido, esa nueva música llamada ska, que era como una especie de, pues también un estilo de rock and roll, de alguna manera también se veía así, aunque desde otra óptica se puede entender como un movimiento aparte. Mandaron a esta persona, él vio, entendió a su manera, y vino a México y hizo un disco que tenía un estilo pues muy particular, con influencias que él ya tenía, influencias de otras músicas, y resultó un ska muy particular, ¿no? En este caso, ahí están los ejemplos desde muy temprano, los 60, 61, 62, ya había esta idea de meterle al garage, ¿no? Este sonido, que por ahí me gustó mucho una definición que hablaba de que se le ya empezó a llamar así porque era ese estilo que conservaba el estilo primigenio de las bandas que estaban apenas empezando, obviamente muchas de ellas en el garage de su casa o de la casa de sus papás, y que era un estilo no pulido, era un estilo crudo, y que luego ya se volvió más que una manera de definir a una banda que estaba iniciando, como una manera de hacer rock más apegado a una energía primigenia, con una intención potente, no pulida, pero ya de una manera deliberada. Ya había bandas que estaban haciendo ese sonido más crudo, que les gustaba, y que ya no necesariamente eran bandas que estaban empezando. Y entonces ahí se fue definiendo obviamente el fuzz, el sonido del fuzz en la guitarra, pues también fue algo que lo fue definiendo, estas voces de repente guturales. Yo creo que se puede definir un poco como el punk antes del punk, ¿no? El garage. Y bueno, pues ahí marcó una etapa en los años 60. Después en los 70 prácticamente, me refiero a la escena nacional, desaparece completamente, y es hasta los 90, o sea, pasaron los 70 y los 80, y es hasta los 90 donde, haciendo eco de un movimiento que ya existía internacionalmente, ya empieza a surgir estas primeras bandas
ya definidas a sí mismas como bandas de garage y se empieza a crear una escena del garage, ¿no? Que eso es lo que nos interesa, las escenas. Sí, un poco todos estos antecedentes de los 60, pero sí recargarnos mucho ya lo que son las escenas musicales. Eso pasó también cuando hicimos lo del ska. Obviamente hablamos de Toño Quirasco y algunos artistas más que hicieron ska en los 60, pero que no lograron conformar una escena de ska. Simple y llanamente fueron artistas que incursionaron en el ska y que también incursionaron en otros tipos de música, pero no crearon una escena de ska, como sí pasó ya después a finales de los 80s y luego en los 90s con Splash y los Rastrillos y todos ellos, ¿no? Entonces, un poco acá nos vamos dando cuenta, y pasó lo mismo con el gótico y con el rockabilly, que estos años 90 fueron realmente los años que consolidaron al rock en México, no tanto por ese éxito mediático que se empezó a lograr a finales de los 80, sino por esa raíz que echó en el subterráneo, ¿no? Todas estas raíces y estos nuevos movimientos que se iban definiendo, como estos que menciono, el gótico, el garage, el rockabilly, etcétera, que en los 90 se consolidaron, también obviamente de la mano del surgimiento de sellos independientes, etcétera, y esto ya hizo que el rock ya no dependiera de las disqueras multinacionales, ¿no? O sea, dependía para tener una mayor proyección, pero ya no para existir o no. Ya en la escena independiente, estos movimientos que mencionamos le daban una consistencia y le dieron ya una permanencia que gracias a esto, pues bueno, lo llevó hasta la época actual y con escenas que se desarrollaron pues de una manera impresionante, ¿no? Como el rock urbano, el punk, el metal, que son escenas de cientos de grupos a nivel nacional, sobre todo en el caso del metal y del punk, que bueno, pues podemos encontrar grupos de metal y punk que han sido importantísimos a lo largo y ancho de toda la República Mexicana. Claro, pues seguiríamos, pero para eso mejor la sesión escucha, para eso mejor la sesión que va a tener Ricardo Bravo allá en la fonoteca. Nos queda un minuto, nos queda menos de un minuto, Ricardo, como para que nos Sí. des los pormenores de dónde va a ser, cómo llegar y entrarle a esta onda del recuento de la historia del garage en México. Sí, pues va a estar Fallo de riesgo de contagio, va a estar Jesse Bulbo, que fue integrante de las Ultrasónicas, va a estar Willy Damash, que es integrante de los Exquisitos, y lo Rock que ya decíamos. 101 también, claro. Exactamente, sí, ahí va a tener que salir porque también ahí fue donde se va a conocer la música de riesgo de contagio y nos tocó en ese momento apoyar mucho lo que era esa escena que estaba naciendo, que fue lo del garage. Vamos a tener que remitirnos a Rock 101 seguramente. Y Carlitos, ¿no? Carlitos Pérez de Los Psicóticos. Estaremos allí este martes 10 a partir de las 7 de la noche, entrada libre. Y bueno, esperamos pasándola muy bien mencionar a los personajes, a los foros, a los medios, a otros grupos también, no quedarnos con estos cuatro, nada más son los más representativos, pero no son todos, hubo otros que han mantenido también la escena desde aquella época hasta ahora, que también queremos mencionarlos, y bueno, también personajes muy importantes que los estaremos mencionando, trataremos de abarcar lo más que podamos, y esa es un poco la invitación, la idea es que se grabe la sesión, que quede resguardada en la fonoteca, pero también en algún momento podamos compartirla para que pues, otras gentes que no van a poder estar presentes allí, poder compartir toda esta experiencia y toda esta historia que nos van a contar sus protagonistas, ¿no? Básicamente eso. Y bueno, aprovechar también para invitar a la gente y la gente que se pueda descolgar. Obviamente también sería muy bueno platicar ya fuera de esta entrevista de la posibilidad de, con tu ayuda, ver si podemos llevar el estreno del documental Santa Sabina en Los Pinos, ¿no? Exorcismo en Los Pinos, que se va a presentar este viernes en la Cineteca Nacional y que pues está de estreno. Recién acaba de haber una función en las islas de Ciudad Universitaria, esta es apenas la segunda función, y la idea de los productores, de la gente que estamos vinculados a este lanzamiento, pues es que se lleve a la mayor cantidad de ciudades y sería maravilloso poder llevarla a una ciudad tan querida y tan importante como Puebla. Claro, esperemos que la regidora de Cultura no se escuche. No, no es cierto, es una broma. No, sí, vamos a hacer todas las gestiones posibles porque se estrena aquí en Puebla como se celebraron los aniversarios también de Santa Sabina y este vínculo que tuvo Rita con Puebla, por supuesto. Así es. Hagamos algo. Gracias, Ricardo, por esta conexión. Te agradezco mucho. Estemos allá en la Fonoteca Nacional, la historia del garage en México. Ya están todos los datos. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Abrazo, Ricardo.
Transeúnte es una producción de Subterráneos, con postproducción de Radio Común.